Pues estamos en septiembre, ¿no? El mes de la Biblia. Vamos a seguir conociendo más de la Biblia. Y hoy, hermano, vamos a estudiar un versículo, dos versículos en realidad, que nos muestra en su contenido bíblico cuál es el origen de la Biblia, cuál es su contenido, cuál es la utilidad. ¿Por qué insistimos tanto en que hay que leer, creer y obedecer la instrucción de este libro? Entonces, vamos a ver su utilidad y su propósito. ¿Qué pretende Dios al darnos su palabra? ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Son dos versículos que vamos a memorizar en este mes, ya en estas 2 semanas por lo menos, que vamos a hablar de él. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. ¿Alguien sabe por qué la Sociedad Bíblica asignó septiembre como el mes de la Biblia? ¿Ha leído alguna cápsula por ahí que indica? Sociedad Bíblica, hermano, asignó septiembre para celebrar, ¿no?, el don de Dios de tener su palabra en nuestras manos, porque un 26 de septiembre de 1569, ¿ya?, se imprimió, ¿sí? 1569 se imprimió, se estrenó la imprenta de Gutenberg, ¿no? Se estrenó con la Biblia, con la impresión de la Biblia. Ya, 260 ejemplares que hay algunos en algunos museos. Se llamó la Biblia del oso, porque aquí en la portada, ya, le dibujaron un oso con su mano extendida hacia una colmena, ilustrando al creyente queriendo comer del panal de miel, ¿no? Porque la Biblia, David escribió y dijo que la Biblia es más dulce que la miel. Tus palabras, dice, son más dulces que la miel. Entonces por eso llamó la Biblia el oso, porque en la portada tenía impreso, hay un oso con una colmena, ¿no?, extendiendo su mano para comer la miel, ilustrando al creyente que así deberíamos tener hambre y gustar la palabra de Dios como la miel a nuestra boca, tan dulce, ¿ya? Entonces, encontramos aquí en segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16, leámoslo juntos, ¿sí? 16 y 17, 1, 2 y 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué contenido de estos textos, hermano! ¡Qué verdades profundas en cuanto a lo que es la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia! ¿Listo? Entonces, conociendo la Biblia, una vez más vamos a mirar, en primer lugar aquí, el origen. ¿De dónde vino la Biblia? ¿Ya? Dice el versículo 16, toda la Escritura, vamos a ver ahorita a qué se refiere, pero dice que es inspirada por Dios. Vamos a hablar de la inspiración de la Biblia, ¿ya? La palabra inspiración en el idioma original, teoneustos, teo de Dios, neustos, significa exhalada por Dios. Teo es Dios, ¿ya? Y neustos es exhalar. Entonces, toda la Escritura, dice, es exhalada, es infundida, traída, ¿ya? Soplada, se traduce también soplada por Dios. Entonces, la palabra inspiración tiene que ver con el soplo de Dios, con el susurro de Dios. La idea es que Dios susurró al oído del escritor humano que Él escogió, ¿ya?, su palabra. Él le susurró. Eso tiene que ver, hermano, con una relación que el escritor tiene con Dios, ¿ya? El Espíritu Santo antes venía sobre ciertas personas, ¿ya?, para equiparlos para una tarea especial que Dios quería que realice en medio de su pueblo.
Y Dios vino sobre Moisés, por ejemplo, ¿no? Su Espíritu Santo lo convirtió en el libertador de Israel, ¿no es cierto? Y Dios sopló su palabra a Moisés y él escribió la ley de Jehová, que ya aprendimos lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Entonces, inspirada por Dios. La Sagrada Escritura, toda la Escritura es exhalada o es soplada, es susurrada por Dios. Entonces, el origen de la Escritura es Dios mismo, hermano. ¿Ya? La Biblia es dada por Dios, ¿sí? Dios sopló lo que quería que quede escrito aquí, ¿ya? Bueno, primero los rollos, ¿no? En los manuscritos originales, ya como su palabra por medio de los instrumentos humanos que él escogió. Y él se aseguró, hermano, él como Dios se aseguró de que de manera soberana y sobrenatural su palabra fuera preservada, ¿no? Y que pueda llegar hasta nosotros, para que a través de ella nosotros podamos conocerla, ¿ya? Entonces es muy importante saber esto. Su palabra, por ejemplo, que fue exhalada, como vino de Dios y tiene su origen en Dios, es, hermano, una escritura que refleja el carácter de su autor, el carácter de Dios y su naturaleza. Por eso es de origen divino, ¿ya? Eso significa que está libre de error en sus manuscritos originales, en el contenido mismo de la exhalación de Dios al oído del escritor, ¿ya? Muy bien. Entonces, la Biblia es un producto divino, podríamos decir así, ¿no? La Biblia tiene el sello divino, porque vino de Dios. Ese es su origen, ¿ya? Es la perfecta palabra de Dios. ¿Está bien? Ese es su origen. Bueno, algunos no faltan, bueno, que cuestionan y dicen, no, es un libro como cualquier otro, dicen, no, escrito por hombres. Sí, es una palabra divina escrita por instrumentos humanos. Y Dios, hermano, respetó el instrumento humano, su cultura, su formación, su educación, su estilo literario inclusive, si usted estudia, inclusive su carácter del escritor se refleja en sus escritos. Dios respetó todo eso, pero exhaló, le sopló al oído lo que Él quería que el escritor humano nos compartiera a nosotros, ¿ya? Y por supuesto, estas personas, pues, son personas que, claro, no saben quién es el Dios de la Biblia, ¿no? Y como el Dios de la Biblia, un Dios como el Dios de la Biblia, que es el que lo conoce, por ejemplo, que es omnipotente, así que es todopoderoso, que es omnisciente, que sabe todo, que conoce todo, ¿no? El pasado, el presente, el futuro, en fin, ¿no? Es omnisciente, que es omnipresente, que está presente en todas partes al mismo tiempo. Entonces, quien conoce al Dios de la Biblia y sabe que es capaz, ya en su soberanía, ¿no es cierto?, preservar su palabra, entonces confía en que lo que tenemos aquí, ¿no?, viene de Dios y es su palabra. Y los que cuestionan no conocen al Dios de la Biblia, no conocen al creador del universo, al hacedor y sustentador de todas las cosas, que es capaz de exhalar su palabra de tal manera que su voluntad pueda ser comunicada como Él quiso que el hombre la escribiera para nosotros, el escritor, ¿no? El escritor humano. Muy bien. Entonces, hermano, el origen de la Biblia, de este libro que tenemos en nuestras manos y todo su contenido, ¿no?, es de origen divino. Fue inspirada por Dios la escritura, ¿ya? Vino de Dios. Tiene el sello de la perfección divina este libro.
cambiaría ese concepto, hermano, ahora mi actitud hacia este libro? ¿Se da cuenta? La importancia de conocer la Biblia. Y número 2, para esta mañana, vamos a mirar el contenido. También el mismo versículo dice, empieza diciendo, toda la escritura. O sea, lo que es inspirado por Dios, lo que vino de Dios, es toda la escritura. La palabra escritura es la palabra griega grafé. Grafé. ¿Ya? De grafía viene, ¿no? La palabra grafé, ¿a qué se refiere? ¿Solo al Antiguo Testamento o a alguna otra escritura? Porque en ese tiempo Timoteo, que es el que recibe esta carta, ¿no?, de Pablo, solo contaba con el Antiguo Testamento. ¿Ya? Como israelita, como el pueblo judío, ¿no?, era el receptor del Antiguo Testamento, no solo contaban con el Antiguo Testamento. Pero vamos a mirar que la palabra grafé o escritura se refiere también a otros escritos de la cual la escritura misma da testimonio. Grafé viene de la palabra grafía, que significa descripción. La palabra grafía significa tratado, significa escritura o representación gráfica. La grafía, ¿no? De ahí viene caligrafía, por ejemplo. Serigrafía, ¿no? Viene de grafo, ¿no? De grafía, ¿ok? Representación, entonces, gráfica. Y lo vemos, por ejemplo, que este término es usado por el Señor Jesús refiriéndose al Antiguo Testamento. ¿Ya? A ver, miremos juntos Lucas 24-27. Evangelio según San Lucas, cuando el Señor resucitado se le aparece a 2 de sus discípulos que van camino de Emaús. ¿Recuerdan la historia? El versículo 27. Dice el versículo 27. Vamos a leer desde el 25 para entender un poquito. Dice, entonces Él les dijo al Señor Jesús, ¿no? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora escuchen esto. Y comenzando desde Moisés. ¿Cuál fue el primer libro que escribió Moisés? Génesis, muy bien. Empezando desde Génesis y siguiendo por todos los profetas. ¿Recuerdan los profetas mayores, los profetas menores? ¿Ah? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, etcétera, ¿no? ¿Ya? Por todos los profetas, dice, les declaraba en todas las grafés, las escrituras, ¿eh? Lo que de él decía. Por eso, como les dije, el tema de la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21 es Cristo. La Biblia tiene un solo tema y tiene un solo mensaje, ¿no? La salvación del hombre pecador. Todos los demás subtemas, ¿no?, se relacionan con este tema principal: Jesucristo y su mensaje, la salvación del hombre pecador. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesús ahí usó todas las escrituras, desde los escritos de Moisés, pasando por los profetas. ¿Ya? Entonces, esa es la palabra que describe al Antiguo Testamento. Entonces, todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Fue dado por Dios, hermano. ¿Ok? Que no quede dudas. Lucas 4:21, a ver, miremos. Más atrasito. Lucas capítulo 4, verso 21. También el Señor Jesús hace referencia a una lectura que él hizo en la sinagoga. 4:21. Desde el versículo 17, ¿no? Y se le dio el libro del profeta Isaías, dice.
y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito y lee y escribe, ¿no? Isaías. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, viene nuestro versículo 21. Y comenzó a decirles el Señor Jesús, después que leyó al profeta Isaías, escuchen lo que le dice a ellos. Hoy se ha cumplido esta grafé, ¿no? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Claro, él estaba presente. Y todo lo que se había escrito de él se decía, lo que de él se decía, se había cumplido en la persona de Cristo. Pero él dice la escritura. Hoy se ha cumplido ante vosotros esta escritura. Entonces, el Señor Jesús hace referencia a la escritura, el libro de Isaías. ¿Ya? Entonces, vayan tomando en cuenta, toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que escribió Moisés, pero también lo que escribieron los profetas. En este caso, Jesús dice lo que escribió Isaías acerca de él. ¿Ya? Pero hay más. No solamente lo inspirado es lo que está en el Antiguo Testamento. Miremos, por ejemplo, lo que dijo Pablo en Timoteo 5:18. Vamos de nuevo a 2 Timoteo. No, 1 Timoteo. 1 Timoteo 5, versículo 18. Escuchen esto. Dice el apóstol Pablo. Pues la escritura dice, ahí es otra vez la palabra grafé. ¿Ya? Grafé. Pues la escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Sabe dónde está eso? En Deuteronomio 25:4. Antiguo Testamento, escrito de Moisés. Pero dice luego, y digno es el obrero de su salario. ¿Dónde está eso? Está en Mateo 10 y Lucas 10 también. Lucas 10:7. Eso es Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces miren ustedes, aquí el apóstol Pablo dice, hace referencia, ¿no?, al Antiguo Testamento como las Escrituras, y también a los escritos que ya circulaban en ese tiempo. Ya Pablo más o menos estaba al final de sus días, ¿no es cierto? Ya como unos 30 años de cristianismo, ¿sí? De que el Señor había resucitado, ¿no es cierto? Entonces ya estaba escrito ahí, como dice, ¿no?, Mateo y Lucas. Y también llama las Escrituras a los evangelios que ya estaban circulando. ¿Se da cuenta? Pero hay otro detalle, no solamente los evangelios del Nuevo Testamento. Dice, por ejemplo, 2 Pedro, acompáñenme, 2 Pedro 3:16. 2 Pedro 3:16. Segunda Pedro 3:16 dice, ¿lo tiene? Así dice. Casi en todas sus epístolas, bueno, vamos a leer desde el 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano, ¿quién? Pablo. ¿Ya? Según la sabiduría que le ha sido dada por Dios, ¿qué dice? Os ha escrito. ¿Se da cuenta? Pedro da testimonio de los escritos de Pablo. ¿Y qué dice? El versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también tuercen las otras, ¿qué? Escrituras. Ahí está grafé, las otras escrituras. Miren que, hermano, aquí no hay duda, ¿ya? Las escrituras que fueron inspiradas o exhaladas por Dios, no solo en el Antiguo Testamento, también los evangelios y también las epístolas, como da testimonio Pedro aquí.
Lo que quiere decir, hermanos, que toda la Escritura se refiere a los 39 libros del Antiguo Testamento como a los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Está claro, hermano? ¿Está claro? Anótese porque esto es importante. ¿Ya? Las epístolas de Pablo son también las escrituras inspiradas por Dios. Lo que escribió Moisés y escribieron los profetas y escribieron los evangelistas, los evangelios. Eso es, hermano, palabra de Dios, que está compilado en este libro. Lo que significa, hermano, que tenemos ante nosotros, ¿no?, la misma palabra escrita de Dios. Uno de los títulos que recibió el Señor Jesús como Dios fue que Él es el verbo de Dios. Y la palabra, el verbo, significa la palabra. ¿Ya? Y dice Hebreos 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres en otros tiempos, ¿no?, por medio de los profetas, ¿no?, de sueños, de muchas maneras, Dios habló. En estos postreros días, dice, nos ha hablado a través del Hijo, a través de la palabra viviente, ¿ya? Que también, hermano, nos dejó su palabra escrita a través de sus apóstoles. Lo que quiere decir, hermanos, que este libro que tenemos en nuestras manos es la mismísima palabra de Dios. Así que el contenido de la Biblia o Sagradas Escrituras fueron inspiradas por Dios y se refiere tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Ahora, ¿para qué sirve? ¿Para qué es útil? Lo vamos a mirar el próximo domingo. ¿Está bien? La utilidad de la Biblia continúa en el versículo 16 y el propósito de la Biblia está en el versículo 17. Y eso lo vamos a mirar el próximo domingo. ¿Está bien? Por ahora, hermano, quiero animarle a que usted pueda de repente tener o cambiar su mal concepto de este libro. ¿Sí? Esta es la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Es Dios exhalando su voluntad para que usted la conozca y usted, al conocer la voluntad de Dios, pueda hacerla y pueda andar en ella y pueda disfrutar de la bendición de caminar con el Señor en obediencia a su palabra, a lo que Él dice aquí en este libro. Porque Él dice: bienaventurados seréis si las hicieres. Oír y escuchar enseñanza y prédicas y todo eso es bien, pero es mucho mejor ponerla en práctica. Y yo quiero decirle, hermano, ninguna persona que se acerca a este libro y lo estudia, lo lee, medita en él, sigue viviendo igual. Porque vamos a ver en el próximo estudio que la utilidad de la Biblia es para redarguirnos, enseñarnos, redarguirnos y corregirnos cuando estamos andando mal, instruyéndonos en el camino de la justicia. Dios quiere, hermanos, que seamos personas de bien y que vivamos una vida santa, preparándonos para irnos con Él. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a apreciar más su palabra y pasar más tiempo en ella. No sé cuánto tiempo usted lee de la Biblia. ¿Qué tiempo le dedica diariamente a leer su Biblia? No mucho. Haga la prueba y va a ver que no va a ser el mismo después de leerla. Oremos.